procesal y el derecho laboral son dos ramas fundamentales del sistema jurídico. Mientras uno se encarga de resolver conflictos frente a los tribunales, el otro protege los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleados. El día de hoy nos acompaña la maestra Ivonne Díaz, que nos ayudará a conocer la importancia y los retos que enfrentan actualmente. Mi nombre es Jimena Nemí y acompáñame a conocer un poco más sobre este tema. Para comenzar, hablaremos sobre la función de estas ramas del derecho. Muchas personas escuchan estos términos, pero desconocen por completo su significado. Bueno, una de las definiciones que se toca dentro del aula es la del jurista mexicano Francisco Fonseca. Y él nos dice que el derecho procesal laboral es un conjunto de normas, en este caso, pues jurídicas, que van a regular la actividad de las juntas, o más bien que van a regular la actividad del Estado a través de lo que antes eran las juntas de conciliación y arbitraje, ahora los juzgados laborales. ¿Y por qué es importante el derecho procesal laboral? Pues porque esos derechos que se encuentran contemplados dentro de la Ley Federal del Trabajo, pues que no se queden prácticamente en la ley o en papel o en escrito, sino que en caso de que estos sean vulnerados, pues el derecho procesal laboral nos da las herramientas para poderse defender. Conocer la ley permite prevenir conflictos y ejercer nuestros derechos. Creo que es de suma importancia que cuenten con conocimientos básicos, primeramente porque están más preparados en cuanto a lo que son sus derechos laborales básicos, y segunda, pues si los conocen, digamos que los pueden defender, pueden tomar mejores decisiones en caso de que los mismos sean vulnerados o ante un despido injustificado, saber qué hacer. Ahora hablaremos sobre algunos de los desafíos que enfrentan estas áreas del derecho. A pesar de que existen leyes que protegen a los trabajadores, aún persisten algunas problemáticas. Es precisamente los despidos injustificados sin, digamos, una causa legal, por así decirlo, donde pues el patrón, porque él quiere, porque puede, pues despide a los trabajadores sin una causa legal. Entonces ellos, pues al no tener el pago de sus prestaciones principales, pues tienen que recurrir a lo que es los juzgados laborales para hacerlos valer. Esos son los principales, pero también tenemos cualquier juicio donde se esté pidiendo el pago de cualquier prestación, por ejemplo, el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras. El acceso a la justicia sigue siendo un reto para muchísimas personas. Hablemos de las dificultades que tienen los trabajadores. Primeramente, el desconocimiento de esos derechos. No saben cuáles son y por ende, pues no saben qué defender ante un abuso de uno de los patrones, por ejemplo. Primeramente. Segundo, en caso de que sean despedidos de forma injustificada o que se les vulnere uno de ellos, no saben a qué autoridad recurrir. En este caso, pues la autoridad sería el Centro de Conciliación y en su defecto los juzgados laborales. Y el tercero, pues es precisamente que piensan que los asuntos laborales o los juicios laborales son muy largos, muy tediosos y caros. Y no quieren invertir, como se encuentran pues despedidos, sin que se les haya cubierto las prestaciones a las que tenían derecho, pues consideran que recurrir a un juicio es pues un costo adicional que no pueden cubrir, y entonces desconocen esta parte donde pues existe la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores, que son abogados que les paga el gobierno, el Estado, pues para poder asesorar de forma gratuita a los trabajadores. Yo considero que serían los tres desafíos. Los procesos legales pueden ser largos y complejos. ¿Cuál es el papel que desempeña el derecho procesal? Hoy en día, y después de la reforma del 2019, esta reforma pues que fue, digamos, un monstruo de reforma, donde los juzgados, o más bien las juntas de conciliación y arbitraje, migran del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, haciendo con esto pues una justicia más pronta y más expedita. Anteriormente estamos hablando que en las juntas de conciliación y arbitraje un juicio laboral
se tardaba de entre 6 a 10 años en resolverse. Entonces, pues si la justicia no es pronta y no es expedita, pues no podremos hablar de justicia. Entonces, con esta reforma, los juicios, digamos que son más rápidos al momento de llevarse a cabo, transparente, y pues digamos que hasta cierto punto protegen esta parte de los derechos de los trabajadores de una forma más eficiente. Finalmente, hablaremos sobre fortalecer la cultura jurídica entre la población. Una ciudadanía informada puede prevenir un montón de conflictos. Primeramente, pues se tiene que ir trabajando en una cultura sobre los derechos laborales. Creo que las instituciones públicas, como son la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los centros de conciliación, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores, los juzgados laborales, pueden hacer un importante papel en ello, trabajar a través de sus plataformas, a través de brindar capacitaciones y pues también sin dejar a un lado la cuestión académica, las escuelas, las universidades, porque como yo siempre les digo a mis alumnos, al menos a los abogados, a lo mejor podríamos estar exentos del derecho familiar, el derecho civil, el derecho mercantil, a menos pues que lo vayan a litigar. Pero independientemente de ello, del que no podemos estar exentos es del derecho laboral, porque todos tarde o temprano o vamos a ser trabajadores o vamos a ser patrones. Entonces, sí es una responsabilidad, considero yo, de cualquier escuela, de cualquier universidad, que no solamente se le brinde esta materia con los derechos básicos de todo trabajador, con las obligaciones de los patrones, no solamente a alumnos de la carrera de Derecho, sino que sea una asignatura para todas las carreras. Conocer el derecho procesal y el derecho laboral permite comprender cómo funciona la justicia y cómo proteger los derechos de trabajadores y empleados. La prevención y la información siguen siendo herramientas claves para construir relaciones laborales más justas. Muchas gracias a la maestra Ivonne por su tiempo y a ti por acompañarnos. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Univa y nos vemos hasta la próxima.